El drama de Jesús por José Julio Martínez. Creo, Señor. Y al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos: Maestro, ¿quién pecó, éste o sus padres, para haber nacido ciego? Respondió Jesús: Ni éste pecó ni sus padres, mas esto ocurre para que las obras de Dios se manifiesten en él. Mientras es de día, tengo que obrar las obras de aquel que me envió. Viene la noche, cuando nadie puede obrar. Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo. El Maestro se dispone a hacer un milagro como confirmación de su palabra. Yo soy la luz. Un milagro discutidísimo, pero clarísimo, probado invenciblemente por innumerables testigos. Uno de estos, Juan el Evangelista, nos cuenta con gracia encantadora aquellas escenas. Jesús escupió en tierra, hizo lodo con su saliva y ungió con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: Ve y lávate en la piscina de Siloé, que quiere decir enviado. Se fue pues, se lavó y volvió viendo. Los vecinos y los que antes le habían visto pedir limosna decían: ¿No es este aquel que estaba sentado y mendigaba? Unos decían: Él es. Otros decían: De ningún modo, sino que se le parece. Y él decía: Soy yo. Y le decían: ¿Cómo te han abierto los ojos? Respondió: Aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y ungió mis ojos y me dijo: Vete a la piscina de Siloé y lávate. Y he ido, y me he lavado y veo. Dijéronle: ¿Dónde está aquel? Dice él: No sé. Entre la turba que se había arremolinado estaban algunos fariseos, los cuales creyeron que era aquel un caso digno de ser inmediatamente delatado al Sanedrín. Es de notar que el día en que Jesús curó al ciego era sábado, y entre las minucias que los supersticiosos observadores del sábado habían señalado como prohibidas en tal día, era una precisamente la de poner saliva sobre los párpados de un enfermo. Cualquiera hubiera dicho que Jesús se había propuesto contravenir a semejante superstición. Conducen pues a aquel que había sido ciego a los fariseos. Le preguntan cómo había recobrado la vista, y él les dijo: Me puso lodo en los ojos, y me lavé y veo. Y decían algunos de los fariseos: Este hombre no es de Dios, pues no guarda el sábado. Decían otros: ¿Cómo puede un hombre pecador hacer tales prodigios? Y había disensión entre ellos. Y vuelven a decir al ciego: Tú, ¿qué dices del que te ha abierto los ojos? Respondió él: Que es profeta. No creyeron pues los judíos que aquel hombre hubiese sido ciego y que hubiese recobrado la vista, sino que llamaron a los padres del que había recobrado la vista y les preguntaron: ¿Es este vuestro hijo el que decís vosotros que nació ciego? Pues ¿cómo es que ahora ve? Estaban los padres llenos de recelo y miedo, porque como ya los judíos habían convenido en expulsar de la sinagoga a quien confesase que Jesús era el Cristo, temían que a ellos los castigasen excomulgándolos, si decían que Cristo había dado la vista a su Hijo. Por eso respondieron con astucia a la astucia de los fariseos: Nosotros sabemos que este es hijo nuestro y sabemos que nació ciego, pero cómo es que ahora ve, no lo sabemos, ni quién abrió sus ojos. Preguntádselo a él, edad tiene, que hable él por sí mismo. Viéndose así de nuevo cerrados, llamaron otra vez al que había sido ciego y le dijeron con afectada calma y solemnidad: Da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Infelices, no podían negar el hecho maravilloso y quieren destruir todo su efecto de autorizar a Jesús. Dicen al ciego: Da gloria a Dios, que te ha hecho tantos beneficios, y no creas que te los ha hecho ese hombre, que es pecador. Difícil será convencer al ciego de ello. Era por lo que se ve hombre listo, y les respondió: Si es pecador, yo no lo sé. Lo único que sé es que estando ciego, ahora veo. No salían los pobres fariseos de sus enredos, y renovando su fingida calma, que ocultaba un volcán, le preguntan: ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Cansado el ciego y viendo que lo único que querían era deshacer la fuerza del hecho, les respondió: Ya os he dicho y lo habéis oído. ¿Queréis oírlo otra vez? ¿Acaso queréis haceros vosotros también sus discípulos? Terrible sarcasmo. Al oírlo, maldijéronlo diciendo: Tú serás su discípulo. Nosotros somos discípulos de Moisés.
Sabemos que a Moisés habló Dios, pero ese hombre no sabemos de dónde es. Respondió el ciego y dijo: Eso es lo sorprendente, que vosotros no sepáis de dónde es, y que haya abierto mis ojos. Ya sabemos que Dios no oye a los pecadores, sino que cuando uno reverencia a Dios y hace su voluntad, a éste escucha Dios. Jamás hemos oído que un hombre haya abierto los ojos a un ciego de nacimiento. Si éste no fuera Dios, no podría hacer nada. Aunque las palabras del ciego expresan afirmaciones inexactas, ya se entiende su sentido. Quería decir que Dios no escucha a los pecadores cuando quieren hacer milagros para probar una misión divina. Como he escuchado a Jesús que ha hecho un milagro para probar que es el Cristo, legado de Dios. La rabia de los fariseos llega al paroxismo y sin dignarse refutar ni atender el invicto razonamiento le dicen: ¿En pecado has nacido todo entero y vienes a enseñarnos? Y le arrojaron fuera. Salió el pobre hombre expulsado inicuamente de la sinagoga por los obstinados fariseos, y fue tan ruidoso el caso que todos estaban hablando de él. También llegó a oídos de Jesús la noticia, y se conmovió su corazón al saber que aquel pobrecito padecía por su causa. Deseoso de consolarle y de completar el beneficio, dándole así como le había dado la luz exterior, la interior de la fe perfecta de su divinidad, se le hizo encontradizo, le llamó y le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él: Señor, ¿quién es para que yo crea en él? Díjole Jesús: Le has visto, el que está hablando contigo, ese es. Creo, Señor, dijo él, y cayó de rodillas adorándole. Magnífica confesión de la divinidad. Al punto el maestro, viendo la muchedumbre agolpada, y entre ellas algunos fariseos, alzó la voz y dijo: Yo he venido a este mundo para hacer juicio. Para los que no veían, vean, y los que veían queden ciegos, para que los humildes que estaban sin doctrina reciban la luz de la fe y de la verdad, y los soberbios que se precian de doctos e ilustrados cieguen de incredulidad por su culpa. Conocieron los fariseos la alusión y dijeron: ¿Acaso nosotros también estamos ciegos? Díjoles Jesús: Si fuerais ciegos, no tendríais pecado, pero vosotros decís: nosotros vemos, por eso vuestro pecado permanece. Yo soy el pastor bueno. El ruidoso prodigio del ciego curado produjo emoción entre los amigos y más entre los enemigos del Señor. El odio de éstos se encendió brutalmente. Un mendigo les había dicho en pleno Sanedrín que Jesús era un profeta, que si Jesús no fuese de Dios, no podría hacer tales maravillas, que a ver si ellos también querían hacerse discípulos de él, ya que tanto preguntaban. Toda Jerusalén se enteró del famoso suceso. Las circunstancias son cada día más graves. Ya no persiguen solamente al Señor, decretan los príncipes pena de excomunión contra todo el que reconozca a Jesús como el Cristo. En adelante se necesitará más valor para confesarle públicamente. Sin embargo, los amigos de Jesús responderán con más brío a las acusaciones de los adversarios, al paso que éstos se irritarán hasta lo sumo. Nos acercamos al desenlace sangriento de la gran tragedia. Jesús sabía cuándo había de morir y por quiénes había de dar su sangre. Decía mansamente ante amigos y enemigos: Yo soy el pastor bueno. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Pero el mercenario, y que no es pastor ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata y dispersa a las ovejas. Huye el mercenario, porque es mercenario, y no se interesa por las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco a mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí, lo mismo que el Padre me conoce a mí, y yo le conozco a él, y pongo mi vida por mis ovejas. Y tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a esas tengo que recoger, y oirán mi voz, y se formará un redil y un pastor. Palabra bendita del Señor. Él es el único pastor, el pastor bueno y excelente, tan excelente y tan bueno que da la vida por salvar sus ovejas. Para pastor tan bueno, es pequeño el redil de Israel. Hay fuera de él muchas ovejas, todos los hombres, que él llamará y hará venir, y con ellos formará un redil bajo un solo pastor supremo, que es Cristo. Mas para eso, ¿cuánto hay que hacer todavía?
para redimir a esas ovejas del lobo, será preciso que el buen pastor dé su vida por ellas. Y sí, la dará. Yo doy mi vida por mis ovejas, decía, y continuaba. Por eso me ama el Padre, porque yo doy mi vida, aunque para tomarla otra vez nadie me la quita, sino que yo la doy por mí mismo, pues tengo potestad para darla y potestad para tomarla de nuevo. Este mandato he recibido de mi Padre. ¿Qué hicieron los judíos al escuchar este divino discurso? ¿No cayeron a los pies del amable Maestro que tanto amor mostraba? ¿No siguieron al punto al que los quería salvar y conducir a los campos de la abundancia de vida? Unos sí, otros no. Poder temible el poder de la libertad humana. Al oír las palabras de Jesús, se suscitó disensión entre los judíos. Y decían muchos de ellos, está endemoniado y desvaría. ¿Por qué le atendéis? Otros decían, estas palabras no son de endemoniados. ¿Acaso puede el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y estos siguen al buen pastor. Aquellos le odian más. Poder temible el poder de la libertad. Puede decir sí y decir no. Puede merecer la eterna felicidad. Puede precipitarse a la eterna ruina. Os lo digo y no lo creéis. No podían excusarse con decir que las palabras de Jesús eran oscuras. ¿Hasta cuándo nos tenéis con el alma suspensa? Le preguntarán ellos mismos meses más tarde, cuando vuelva Jesús a Jerusalén para la fiesta de la dedicación. Si tú eres el Cristo, dínoslo claramente. Os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois ovejas mías. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, y nadie las arrancará de mis manos. Una vez más los ha vencido. Aquellos fariseos hipócritas querían urgirle a renegar de sí, o a comprometerse fatalmente ante el poder romano. Contaban ellos con las aspiraciones políticas que encerraba el título de Mesías, según su modo de concebirlo. Si Jesús las aceptaba diciendo «Yo soy el Cristo», le denunciarían ante Pilato como un rebelde al imperio. Si se echaba atrás, le desprestigiarían ante el pueblo. Pero Jesús penetra en sus pensamientos y enseguida transporta la conversación a su campo propio, a las obras milagrosas que hace en nombre de su Padre, a la fe, a la vida eterna. Vosotros no creéis, porque por vuestra culpable soberbia no sois de mis ovejas. Mis ovejas oyen mi voz, me siguen, tendrán vida eterna, y nadie me las podrá arrebatar. Allí mismo les explica por qué nadie se las puede arrebatar, empleando este argumento. Nadie puede arrebatarlas de manos de mi Padre que es todopoderoso. Mi Padre y yo somos uno, un mismo Dios. Luego nadie puede arrebatarlas de mis manos. Afirmación categórica y solemne. Les responde más de lo que habían preguntado. No solamente es el Cristo, el ungido, sino que es el Hijo de Dios, una misma naturaleza con su Padre. Perfectamente lo entendieron sus enemigos, y al punto se lanzaron a coger piedras para matarle. Jesús no se acobarda, ni huye ni se inquieta. Él sabe los minutos que faltan hasta que llegue su hora. Sigue de pie en su puesto y les dice: Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le respondieron: No te apedreamos por alguna obra buena, sino por la blasfemia y porque tú, siendo hombre, te haces a ti mismo Dios. Con la Sagrada Escritura les demuestra Jesús su derecho a llamarse Dios, y los acosa después con el argumento invencible de los milagros, diciéndoles: Si yo no hago las cosas de mi Padre, no me creáis, mas si las hago, aunque a mí no me queráis creer, creed en las obras, para que entendáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Qué hombre pudo jamás hablar así? Preguntó a todo el que tenga buena fe. Necesitamos revelaciones más claras de la divinidad de Jesús. Recoged las palabras que aquí y allí brotan de sus labios. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas. Yo soy la verdad. Yo, la luz, he venido al mundo. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Quién de vosotros me convencerá de pecado? Yo soy el principio. Antes que Abraham existiese, existo yo. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba.
Dios amó tanto al mundo que envió a su Hijo unigénito para salvarlo. Yo y mi Padre somos uno. Palabras diversas, sublimes, extrañas que son frecuentes en sus discusiones, que serían ridículas si no fuesen divinas, y de las cuales nadie se podía burlar, porque las confirmaba con las obras de su Padre, los milagros, las obras que sólo Dios puede hacer. Sabios y príncipes que le oyen comprenden que es necesario adorarlo o matarle, comprenden que el dilema se les hace más apremiante cada día, y le quieren matar. Jesús nuevamente se les escapa de entre las manos. Y abandonando Jerusalén, se fue a las riberas del Jordán, donde muchos del pueblo vinieron a él y muchos creyeron en él, mientras la ciudad ingrata y soberbia no volverá a verle hasta que venga en los días de la Semana Santa para ofrecer su sacrificio de redención universal. Según vamos siguiendo toda esta lucha de los fariseos contra Jesús de Nazaret, nos sorprende en aquellos la sequedad del corazón, la pequeñez del espíritu, la ceguedad voluntaria, el odio, mientras en Jesús brillan con nuevas claridades la piedad, la razón, el buen sentido, la omnipotencia en la dulzura y en el amor. Todo lo que pidáis. Hacia un triunfo eterno caminaba Jesús y quiere que sus amigos triunfen también. En los meses que le quedan de vida, aprovecha la paz de que puede disfrutar lejos de Jerusalén, para dejar encendidas a su paso las enseñanzas sencillas e inmutables del tiempo y de la eternidad. La muerte, el juicio, el infierno, la salvación del alma, la misericordia del Padre, la omnipotencia de la oración, enseñanzas sencillas, que todos pueden entender, enseñanzas inmutables de que todos darán cuenta. Quiero leer ahora en el Evangelio escrito estas enseñanzas como si fuera caminando junto al Maestro por los pueblos de Galilea, cuando él las pronunciaba con sus labios divinos, y la primera debe ser una enseñanza muchas veces oída y pocas veces creída, el poder de la oración. El Señor la proponía con una viva comparación. Tiene uno de vosotros un amigo, va a él a medianoche y le dice: Amigo, préstame 3 panes, porque acaba de llegar un amigo mío de viaje a mi casa y no tengo que ponerle en la mesa. A lo mejor le responde el otro de dentro: Déjame en paz, ya está cerrada la puerta. Mis niños como yo están ya acostados. No me puedo levantar y darte esto. Mas si el otro persiste llamando, yo os aseguro que si no se levanta y le da por amigo, a lo menos por su importunidad, se levantará y le dará todos los panes que necesite, pues así os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre. Si a un padre de vosotros pide pan su hijo, ¿acaso le da una piedra? Y si le pide un pez, ¿acaso le da una serpiente? Y si le pide un huevo, ¿acaso le da un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo piden? He aquí uno de los mayores consuelos que el Evangelio nos trae. Todo lo que pidamos en nombre del Salvador se nos concederá. Cuando pedimos la salvación del alma, pedimos la cosa que más agrada al Salvador. Pedimos en nombre del Salvador. Por eso es infalible que quien pide salvarse, se salvará. Está empeñada la palabra de Dios. Cuando pedimos algún bien temporal, salud, dinero, negocios, amistades, si nos impide la salvación, no se nos dará. Pues habiendo muerto el Hijo de Dios para la salvación de nuestras almas, ¿cómo nos va a dar lo que servirá para perdernos? Si no nos impide la salvación ni otros bienes mayores, todo lo que pidamos con las condiciones debidas nos lo concederá. Todo, no pone límites, y nos lo dice de 3 maneras: pedid y recibiréis, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá. Y lo repite de otras 3: todo el que pide recibe, el que busca encuentra, al que llama se le abre. Quiere así persuadirnos el Maestro de que la primera condición de nuestra oración para ser oída es que sea perseverante. Por eso nos ha contado la parábola del amigo que pide 3 panes a su amigo dormido, sin cesar de pedir hasta recibirlos. La segunda condición es que sea humilde.
Dijo el Señor a algunos que muy pagados de sí mismos como si fuesen justos, despreciaban a los demás esta parábola. Subieron al templo dos hombres a orar, el uno fariseo y el otro publicano. El fariseo de pie oraba para sí de esta manera: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, rapaces, inicuos, adúlteros, o también como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo cuanto poseo. En cambio, el publicano, puesto de pie, lejos, no quería ni alzar los ojos al cielo, sino que golpeaba su pecho diciendo: Oh Dios, compadécete de mí, el pecador. Os aseguro que éste bajó justificado a su casa, y no aquel, porque todo el que se ensalza a sí mismo será humillado, y el que a sí mismo se humilla será ensalzado. Clavados quedarían los fariseos que escucharon esta parábola. Venía en ella su propio retrato. Del rabino Simeón ben Jochai se cuenta que dijo una vez: Si hay 2 justos en el mundo, somos mi hijo y yo, y si solo hay un justo, soy yo. Dios resiste a los soberbios, al humilde da su gracia. La oración del humilde llega a las alturas. Nada resiste ni en el cielo ni en la tierra la humildad. El tercer requisito de la oración es que sea confiada. Admirados estaban un día los apóstoles al ver que solo por una palabra de Jesús se había secado de repente una higuera. Como referiremos en el capítulo 97, Él les dijo: Tened fe en Dios, y obraréis también estas maravillas. En verdad os digo, que cualquiera que dijere a este monte: Arráncate de ahí y échate en el mar, si no anduviere vacilando en su corazón, mas creyere firmemente que será hecho lo que dice, cuanto dijere, será hecho. Por tanto, os aseguro que todas cuantas cosas pidiereis en la oración, tened fe de conseguirlas, esto es confianza, y se os concederán. Son promesas terminantes, clarísimas. Tened confianza de que vais a conseguir todo lo que pedís, y se os concederá. El que pide sin andar vacilando en su corazón, sino convencido de que conseguirá todo lo que pide, os digo que lo conseguirá. No conseguimos muchas veces lo que pedimos porque andamos vacilando, porque pedimos sin absoluta confianza, porque no estamos convencidos de esta verdad. Yo lo puedo todo con la oración. Los santos tienen esta fe, esta persuasión de que todo lo pueden, y por eso lo pueden todo y hacen milagros. La oración es una palanca. En una palanca 3 son las cosas que se deben considerar: el punto de apoyo, el peso que queremos levantar y el brazo de la palanca, es decir, la distancia desde el punto de apoyo a la mano que la mueve. Cuanto mayor es el brazo de la palanca, tanto más peso puede levantar. Con una palanca larga se levantan pesos inmensos. Toda la tierra se atrevía a mover a aquel sabio con tal de tener una palanca suficientemente larga y un punto de apoyo. En la oración el punto de apoyo es la promesa de Jesucristo. El peso es lo que queremos conseguir. El brazo de la palanca es la confianza, pues si el punto de apoyo es el mismo para todos, ¿por qué unos levantan grandes pesos? ¿Por qué consiguen todo lo que piden con la oración? Porque tienen una palanca muy larga, tienen mucha confianza, piden sin andar vacilando. Otros piden pero con miedo de que no les van a oír, piden sin confianza, tienen pequeña palanca, conseguirán poco, levantarán pesos pequeños. Hay una oración breve, que a los que tienen palanca grande les ayuda para levantar pesos grandes, y a los que la tienen pequeña les ayuda para aumentarla. Jesús, yo confío en tu corazón. Finalmente, la oración adquiere su eficacia máxima cuando procede de distintos corazones que se unen en la misma fe y la misma caridad. También os digo, es promesa del Señor, que si 2 de vosotros se conciertan en la tierra sobre cualquier cosa que pidieren, se les atenderá por mi Padre que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Cuando los cristianos se reúnen para orar, no están solos. El Hijo de Dios está en medio de ellos y presenta al Padre la oración de sus fieles, uniéndola a su propia oración y a los méritos de su sangre. Es imposible que no sean oídos los que rezan así, en nombre de Jesús, unidos en caridad fraternal. He ahí la fuerza potentísima del apostolado de la oración. El Padre Nuestro. Descubre Jesús a sus discípulos el tesoro de la oración. Les da ejemplo retirándose por las noches a orar.
Ellos quieren imitarle. Y cuando una mañana volvía de su oración, ¿qué verían en aquel rostro iluminado por la conversación con el Padre? Uno de ellos le replica: Señor, enséñanos a orar, como enseñó Juan a sus discípulos. Él les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánosle hoy, y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Con esta sencillez enseñó Jesús al mundo la oración más perfecta y sublime que pronunciaron ni pronunciarán jamás labios de un hombre. La repetición milenaria, la repetición mecánica, desatenta, precipitada, indiferente, ha hecho del Padre Nuestro una serie de palabras que en muchos labios pierden su tono de conversación con el Padre. Quiero leerla como si fuese algo nuevo y desconocido para mí. Quiero detenerme en cada frase para gustarla internamente. Quiero persuadirme de que nadie me enseñará una oración más completa ni más fundada en el amor de Dios. Así perderá el Padre Nuestro la vulgaridad rutinaria. Recobrará dentro de mi alma el encanto que los discípulos sintieron al oírlo por primera vez, y me servirá para hablar con mi Padre sin jactancia de fariseo, ni servilismo de esclavo, como hijo de Dios y hermano de Jesucristo. Padre, tú quieres que te llame así. Cuando yo era pecador, tú me buscaste y me hiciste hijo tuyo por la sangre de Jesús. Creo en ti, confío en ti, Padre. Padre nuestro, luego eres Padre de todos, luego todos somos hermanos, por todos ruego yo y todos ruegan por mí. Que estás en los cielos, allí te dejas contemplar de tus escogidos. Allí les comunicas tu felicidad infinita. Allí espero ir yo. Estás en todas partes, pero solo allí te dejas ver, y estás en el cielo de mi alma, que es un cielo tuyo cuando no es esclava del pecado. Santificado sea tu nombre. Que todos te conozcan, te adoren, te alaben, te amen. Que nadie blasfeme de ti. Ya son bastante los demonios para blasfemar. Ellos son demonios, nosotros somos hijos. Que los hijos no blasfemen contra su Padre, que sean hijos buenos. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, el reino de los cielos, cuyo feliz anuncio nos trajo Jesús, el reino cuya entrada está en el mundo y se llama Iglesia Católica, el reino cuya realidad se llamará Gloria de Dios, donde veremos, llamaremos y descansaremos. Que venga tu reino, que todos quieran entrar en él voluntariamente. Tú puedes hacer que entren todos por la fuerza, pero tú quieres voluntarios, que todos quieran recibirte como Rey y que tú reines en todos. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como se hace en el cielo. Que nosotros, hijos tuyos, dotados de libertad y a veces hijos malos, cumplamos lo que tú mandas, como lo cumplen en el cielo tus ángeles y tus hijos buenos. Tu voluntad es santa, justísima, providentísima, lo mismo cuando regala que cuando crucifica. Cumplir tu voluntad es felicidad, es perfección, es santidad, es lo único bueno que podemos hacer a lo largo de la vida. Es lo único que hacemos cuando hacemos algo bueno. El que vive bien, cumple tu voluntad. El que cumple tu voluntad, vive bien. Esto es todo el hombre. Cúmplase tu voluntad, Padre. Cúmplase en mí y en mis hermanos, como la cumplió Jesús en Getsemaní y en el Calvario. Cúmplase como la cumplen en el cielo tus santos, tus ángeles y mi Madre, la Virgen Santísima. Hasta aquí la primera parte del Padre Nuestro. Nada más desinteresado temporalmente que estas peticiones que nos ponen a la altura de Dios, que nos hacen conocer y sentir como algo propio lo mismo que Él siente y conoce, la glorificación de su nombre, la realización de su reino, el cumplimiento de su voluntad. No son peticiones de tesoros que los ladrones roban o la muerte arrebatada, son peticiones de bienes eternos, fundadas en toda fe y esperanza y amor. Pero nuestro espíritu, con todos sus anhelos inmortales, tiene por habitación un cuerpo material,
y este cuerpo necesita cada día un poquito de materia para vivir. Por eso vienen las restantes peticiones. Danos hoy nuestro pan de cada día. Es lo primero y más urgente que necesitamos. El pan de cada día, el pan de ahora. Nosotros trabajaremos, que así lo has mandado tú, pero sin tu favor todo sería inútil. Un accidente, un incendio, una granizada, una enfermedad, un robo, podrán dejarnos sin nada. Y qué horrible la situación del pobre que para comer no tiene nada. Pasan días de hambre y no tienen nada. Su mujer le pide y no tiene nada. Sus hijos le piden y no tiene nada. ¡Qué agonía, Padre! Danos nuestro pan. No te pedimos montones de oro, ni siquiera te pedimos riqueza. Te pedimos el pan suficiente y salud para ganarlo. También nos acordamos del otro pan, el que fue pan y ahora es el cuerpo y sangre de tu Hijo Jesucristo, que recibimos en la Sagrada Comunión. Padre, danos tu pan. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tú eres nuestro eterno e infinito acreedor. Nunca podremos pagarte. Reconocemos la deuda que con nuestras iniquidades tenemos contraída. Perdónanos por tu misericordia. Nos da mucha pena haber ofendido al Padre, y estamos dispuestos a hacer lo que mandes para recobrar tu gracia y tu amistad. Perdónanos. Y para mejor moverte a la clemencia, también nosotros seremos clementes con los que nos han ofendido, y no vacilamos en pronunciar nuestra propia sentencia. Perdónanos así como nosotros perdonamos. Por lo tanto, si no perdonamos, no nos perdones. No nos dejes caer en tentación. Somos débiles. El mundo nos fascina con sus bellezas. El enemigo nos invita a gozar. La carne se desgarra con los tirones vehementes del placer prohibido. Somos débiles, vacilamos. No nos dejes caer, para que no quedemos arrastrados por tierra sin poder entrar en el reino. Líbranos del mal. Vivimos en estado de guerra constante. El mal nos tiene cercados, nos hostiga y acecha en los viajes, en el sueño, en la comida, en los amigos, en los recreos, en los trabajos. Estado de guerra, cuyo triunfo final será nuestro gozo y nuestra corona. Para este triunfo necesitamos de ti, absolutamente, imprescindiblemente, líbranos del mal. Amén, así sea, así te glorificamos, Padre, así te pedimos, Padre, así creemos y esperamos en ti, así te amamos. Amén, amén. Ha terminado la oración enseñada por Jesús. Quien sabe rezarla bien, desde la primera palabra, Padre, entra en una íntima y plácida confidencia con Dios. Está seguro de ser amado y ser oído. Está viendo cuánto le falta para ocupar dignamente su puesto de hijo adoptivo de Dios. Millones y millones de corazones han pronunciado esta plegaria en las ocasiones más variadas de la vida y han recibido alivio, luz, lágrimas, consuelo, salud, contrición, buena muerte, vida. Es que esta plegaria es la más conocida y la más amada del Padre, porque en ella reconoce el acento de su Hijo y a su Hijo nada puede negar, ni a los que piden en nombre de su Hijo. No temáis. A confiar en el Padre nos ha enseñado Jesús. Nos enseña también a no tener miedo de los hombres. Le había invitado a comer un fariseo. Acudió Jesús, siempre atento y cortés, mas no se cuidó de las ceremonias y lavatorios exagerados que los judíos habían metido en sus tradiciones, teniéndolas en más estima que la misma ley de Dios. No se atrevía el fariseo a protestar en voz alta, pero en su interior se indignaba de que Jesús no se lavase las manos hasta el codo. Penetra el Señor en aquellos pensamientos, se vuelve a él y le dice: Ahora vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera de la taza y del plato, y en cambio lo de dentro de vosotros está repleto de rapiña y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Terrible exordio que muestra cuánto ofendía al Maestro la falsía de los fariseos, entre los cuales no tenía poca culpa el que le había convidado, ya que a todos dirige las mismas invectivas. Sin embargo, prosiguió diciendo: Dad de lo que tenéis en limosnas, y así queda limpio todo lo vuestro.
Gran virtud la de la limosna, que aplaca la justicia de Dios y le mueve a darnos gracia abundante, con la que nos convirtamos y obtengamos perdón. Mas conociendo Jesús que su consejo resbalaba sobre corazones fríos y duros, se enfrenta con ellos, y con calma vehemente les dice palabras terribles, parecidas a las que les dirá en el templo 2 días antes de morir. Ay de vosotros los fariseos, que buscáis las primeras sillas en las sinagogas y los saludos en las plazas. Ay de vosotros los doctores de la ley, que cargáis a los hombres cargas insoportables, y vosotros no tocáis la carga ni con uno de vuestros dedos. Todos oyeron sobrecogidos las acusaciones del valiente profeta. Después salió Jesús completamente de la casa, mientras ellos, los fariseos y doctores, comenzaron a instar tenazmente y a importunarle con muchas preguntas, armándole lazos y procurando cazar de su boca alguna cosa para poderle acusar. Se vio entre los suyos el Señor, a su alrededor se juntaron muchas gentes de modo que unos a otros se atropellaban. Era el pueblo fiel que le seguía, eran sus 12 discípulos. ¿Acaso los vio temerosos de lo que habrían ahora los poderosos fariseos? Él bien sabía lo que había de hacer, y por eso les dice: Os lo digo a vosotros, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, y después no pueden hacer más. Yo os mostraré a quién habéis de temer. Temed a aquel que después de quitar la vida puede lanzar al infierno. Sí os digo, temed a ese. Así anima al martirio por el cumplimiento del deber. No temáis a los que quitan la vida del cuerpo. Jesús sabe que a él mismo le quitarán la vida del cuerpo, no ahora, sino dentro de pocos meses, poco antes de cumplirse los 3 años desde que salió a predicar y a los 33 de su vida. Pero mientras llega su hora, hace las obras que su Padre le confió, sin temor ninguno a los hombres que le quisieran matar. Y para persuadir a sus amigos que tampoco a ellos les quitarán la vida si Dios no lo permite, les añade: ¿no se venden 5 pajarillos por un par de haces, poco más de 10 céntimos? Pues de ninguno de ellos se olvida Dios, y de vosotros hasta los cabellos de la cabeza tiene contados. No temáis, vosotros valéis más que muchos pájaros. No temáis a los que solo pueden matar el cuerpo. Jesús no los teme, también en esto cumple lo que ha predicado. Un día le dirán: marcha de aquí, porque Herodes quiere matarte. Él responderá con serenidad valiente: id y decid a ese zorro: aquí estoy echando demonios y haciendo curaciones hoy y mañana. Pasado mañana terminaré. Aquí estaré haciendo bien al pueblo, hoy y mañana, el tiempo que yo quiera, para ir a la muerte el día que tengo señalado. Dichosa tu madre, una mujer sin nombre, una mujer cualquiera, que estaba entre la gente entusiasmada ante las discusiones y triunfos de Jesús sobre los fariseos, levantó su voz y le dijo llena de ternura: feliz el seno que te llevó y los pechos que te alimentaron. Alabanza propia de mujer, alabanza gratísima para el corazón del Maestro. Sí, como a veces ocurría, se hallaba entre la gente su santa madre. Mas Jesús completó el elogio a la Virgen María y lo extendió a otros muchos, cuando respondió a la mujer: más felices los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Era como decir: sí, feliz mi madre por ser madre de tal hijo, pero más feliz todavía por su fidelidad en oír y cumplir la palabra de Dios. Felices los que, como ella, reciben y cumplen lo que les digo, y no son como esos fariseos que no quieren creer, ni me quieren recibir, ni se quieren salvar. No viváis angustiados, les decía también, no os acongojéis por la vida, sobre qué habéis de comer, ni por el cuerpo, sobre qué habéis de vestir, más es la vida que el sustento, y más el cuerpo que el vestido. El que os dio la vida y el cuerpo, ya os dará el sustento y el vestido. Considerad los cuervos, que no siembran ni siegan, ni tienen despensa ni granero, y Dios los sustenta. ¿Cuánto más valéis vosotros que las aves? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, pero yo os aseguro que ni Salomón en toda su gloria se vestía como uno de ellos. Pues si la hierba, que hoy está en el campo y mañana se echa al hornillo, así la engalana Dios.
cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. No andéis pues buscando qué vais a comer o qué vais a beber, ni andéis azorados, porque todas estas cosas las buscan las gentes del mundo. Pero ya sabe vuestro Padre que tenéis necesidad de ellas. En cambio, buscad primero el reino de Dios, y todas estas cosas se os darán por añadidura. No prohíbe Jesucristo el debido cuidado de las cosas, ni la moderada previsión. Prohíbe ese afán con que algunos se azoran y hojean todos los vientos para acaparar bienes para toda la vida. Dichoso el que dando a las cosas terrenas el cuidado necesario, pone su principal atención en que Dios reine en su alma y en la tierra. Cuidad de las cosas de Dios, y Dios cuidará de vuestras cosas. No temáis, rebañito pequeño, que vuestro Padre ha querido daros el reino. Vended lo que tenéis y dad limosna. Haceos bolsas que no envejezcan, y tesoros que no se agote en los cielos, donde no llegan los ladrones ni roe la polilla, porque donde está vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Vivid en guardia, fuego vengo a traer. Ceñid vuestra cintura y tened en las manos las lámparas encendidas, y estad como los hombres cuyo Señor vuelve de las bodas, que le están aguardando, para que en cuanto venga y llame, al punto le abran. Dichosos aquellos criados a quienes el amo halle, cuando llegue, despiertos. En verdad os digo que se ceñirá el vestido y los hará recostarse a la mesa, y pasando, les irá sirviendo. Y sea que llegue en la segunda vigilia, sea que llegue en la tercera, si los haya así, dichosos serán aquellos criados. Pero si el mal criado dice en su corazón, mucho tarda mi amo en venir, y comienza a maltratar a los criados y criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de ese criado en el día que menos espera y en la hora que menos piensa, y le partirá, y le dará la suerte de los hipócritas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Alegría y confianza promete a los que busquen ante todo el reino de Dios, pero no les promete vida holgada, vagancia y placeres, no. Vivid en guardia, vigilad, que yo vendré como ladrón a pediros cuenta, y el ladrón no avisa cuando piensa venir a robar. Vivid en guardia, que no vengo a consentir con los egoísmos, sino a quemarlos en el amor de Dios y del hermano. Fuego vengo a traer a la tierra, ¿y qué quiero sino que arda? ¿Pensáis que he venido a traer paz a la tierra? Os aseguro que no, sino espada y separación, porque desde ahora estarán divididos 5 en una casa, 3 contra 2 y 2 contra 3. Dividiránse padre contra hijo, e hijo contra padre, madre contra hija e hija contra madre, suegra contra su nuera y nuera contra su suegra. Unos creerán en mí, y otros no querrán creer, y éstos perseguirán a aquellos. Por eso traigo separación. Mucho tendrán que sufrir mis fieles amigos, pero yo sufriré delante de todos ellos, más que todos ellos, y por todos ellos, con bautismo de sangre tengo que ser bautizado. Y con qué ardores deseo que se cumpla. Todos moriréis lo mismo, la higuera infructuosa, la mujer encorvada. Seguía Jesús hablando al pueblo, cuando se le presentaron anunciándole que Pilato acababa de matar en el templo a unos galileos. ¿Por qué padecieron eso? ¿Pensáis que esos galileos fueron más pecadores que todos los galileos? Os aseguro que no. Y si no hacéis penitencia, todos moriréis lo mismo, como aquellos 18 sobre quienes cayó la torre de Siloé y los mató. ¿Pensáis que eran más deudores que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os aseguro que no. Y si no hacéis penitencia, todos moriréis lo mismo. Y mientras así los amenazaba Jesús, su mirada que penetra al porvenir, está viendo que todo el pueblo judío, seducido por sus jefes y maestros, al fin no hará penitencia y dentro de 40 años será castigado por el fuego y la espada de los romanos. Y para descubrirles mejor su pensamiento y su terrible amenaza, les dice la parábola siguiente. Uno tenía en su viña plantada una higuera, y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador, hace ya 3 años que vengo buscando fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala pues. ¿Para qué ha de ocupar la tierra? Respondió el viñador y le dijo, Señor, déjala todavía este año,
mientras cavo y le echo estiércol. ¿Acaso dará fruto? Y si no, más adelante la cortarás. Con qué atención escuchaba el pueblo la parábola de la higuera infructuosa. Higueras y viñas abundaban en sus campos calentados por el sol oriental. Ellos sabían que el profeta Isaías comparaba con una viña a la nación de Israel. Ellos sabían que la viña cantada por el profeta dio agraces en vez de dar uvas dulces. Lo mismo les recuerda hoy Jesús: el que tenía un campo es el Padre Celestial. La higuera plantada en el campo son ellos, el pueblo judío. Año tras año buscaba el Padre algún fruto bueno en la higuera. La higuera estaba ya seca, sus ramas no se levantaban hacia Dios. ¿Para qué conservarla más tiempo? Otros árboles en su lugar, otros pueblos cuidados por Dios como lo fue el pueblo judío, darán mejores frutos de santidad. Arrancad y quemad la higuera estéril. Mas al punto se levanta la súplica del Hijo de Dios, del dulce jardinero, Jesús de Nazaret. Aguarda un poco más. Yo cuidaré la higuera de Israel, yo la abonaré, y yo la regaré con mi sangre. ¿Acaso entonces dará fruto? Y si no, ya llegará después el día de arrancarla. Y el cuidado de Jesús fue inútil, y su sangre cayó en vano sobre aquel pueblo. Por eso perecieron todos como aquellos de Siloé, y Jerusalén quedó arrasada. Desgracia grande la desgracia de los que oyeron la invitación del padre de familias y no quisieron acudir. Desgracia grande la de aquel amado pueblo, que en tiempo de Jesús se veía conducido por jefes que ni curaban sus enfermedades espirituales, ni se consentían que las curase Jesús. Como para insinuar esta desgracia, el evangelista San Lucas, después de presentarnos al Divino Maestro refiriéndose a la parábola de la higuera infructuosa, nos dice que entró en una de las sinagogas e instruía al pueblo. Era un día de sábado. Mucha gente se apretaba en el recinto y escuchaba con atención. El archisinagogo, presidente de la asamblea, se fijaba en todo lo que hacía y decía a Jesús. De pronto se presenta una mujer cuya enfermedad la tenía encorvada hacia el suelo, sin que de ninguna manera pudiera enderezarse. Jesús la ve, la llama hacia sí y le dice: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Impúsola enseguida sus manos, y al punto se enderezó, y glorificaba a Dios. Sinagogo. ¿Acaso los contrarios de Jesús que estaban allí le punzaban para que mantuviese en la sinagoga el respeto debido al sábado? Según ellos lo entendían. Lo cierto es que el archisinagogo, deseoso de satisfacer a los fariseos, pero sin atreverse a reprender directamente a Jesús, indignado de que se hiciera aquella curación en sábado, dirigióse a la multitud y con severidad que directamente hería al Señor, les dijo: «Ya hay 6 días para trabajar. Venid, pues, en esos días y curaos, y no en día de sábado». Recogió Jesús la alusión de aquel hombre, que sin darle cara, le reprendía delante de los otros, como si el curar fuese obra prohibida en el día de descanso, y respondiendo a la alusión, dijo a aquel jefe y a los que detrás de él escondían la cara: «Hipócritas, ¿no desata cada uno de vosotros su buey o asno el sábado y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, a quien tenía atada Satanás hace ya 18 años, ¿no se le podrá desatar de ese vínculo en día de sábado?». Cuando esto dijo, se avergonzaron todos sus adversarios, y todo el pueblo se alegraba en todo lo que él con tanta gloria hacía.